Este programa llega gracias a VenNet, gente que conecta. Computer Planet, Toresca Store, Uniden, Unidad de Imágenes Dentales y Maxilofaciales, Óptica Francia, Neovic Trujillo, Ojos Salud Valera, Explorando mi pequeño mundo. Cinex es tu Desconex. Laboratorios Plaza, somos tu mejor aliado. Mariqueritas. Gente que inspira con Katiuska González. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Gente que Inspira. En esta oportunidad vamos a conversar con Robinson Monet. Y él viene de alguna manera a llenarnos no solo de inspiración a nivel personal y profesional, sino a nivel espiritual. Una persona que ha recorrido un largo camino y que ha aprendido todas estas técnicas, digamos, en donde nace, en India. Hola Robinson, ¿cómo estás? Hola, bendiciones, namaste para todas las personas que nos ven, nos escuchan desde acá. Gracias Katiuska por la invitación y por permitirme conversar un poco más acerca de estos temas que en este momento los necesitamos tanto. No, gracias a ti nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, yo encantada de tenerte acá en Gente que Inspira. Y para que contemos un poco también de esa historia que ya hemos compartido, sobre lo que haces, sobre lo que ha sido todo tu proceso de crecimiento y de transformación y de cómo ayudas a muchos, no solamente en el país, sino en todo el mundo, precisamente con todo lo que has recibido como formación de vida y espiritual. Y quería comenzar precisamente en ese punto, cómo inicias esta transformación de tu persona para poder llevarla a otro ser. Bueno, yo creo que todo inició a los 11 años cuando empecé a diferenciarme mucho con las demás personas y en ese tiempo, hace unos 19 años atrás, que no había tanto auge acerca del autismo y información al respecto, acerca del síndrome de Asperger, trastorno de hiperactividad y de alguna u otra forma pude dar con las personas indicadas para obtener un diagnóstico ideal y a pesar de que no recibí terapias constantes, las indicaciones eran las mismas. Una buena alimentación, actividad física, la música y por supuesto siempre pensar en los demás, siempre estar en constante pensamiento en los demás para no cerrarme en ese ego personal y que a veces cuesta un poco abrirse a las demás personas, entonces intentar siempre pensar en otros. Llegó un momento donde a los 17 años empecé a darme cuenta que tenía una obesidad, mucho estrés, a pesar de estar en el proceso adolescente. Y ese estrés provino de no reconocer, no saber cómo conectarme con las personas. Era como bastante difícil conectarme con la gente y veía como, wow, me costaba poder hablar y ser escuchado, sentirme escuchado. De allí es donde conozco el yoga, la práctica de yoga, asanas, respiraciones, técnicas de meditación. Me conectaron un poco más con saber quién soy, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi cerebro. Y a través del tiempo me he dedicado siempre a estudiar incansablemente porque considero que el estudio es una de las formas más ideales de poder obtener aquella gema que puedes ofrecer a los demás. Bueno, ese fue parte del camino. A los 17 empiezo a practicar, a meditar, a conocer un poco más de la filosofía de India y bueno, al punto me formé como instructor de yoga, luego como profesor maestro y llegó el momento donde dentro de tantos conocimientos, estos conocimientos me llevaron a una beca de estudios de medicina natural Ayurveda, en la medicina Ayurveda en India. Allá iba a pasar 3 meses, pero debido a la pandemia duré 2 años completos. Y esa información que obtuve de allá fue de tanto enriquecimiento que la quise compartir aún más con los demás. Tengo una escuela de yoga desde el año 2013
y esa escuela cada vez hemos sumado pocos conocimientos al respecto. Al principio nos dedicábamos solo a trabajar en Cumaná, luego en Lechería, Puerto La Cruz, Anaco, Cantadora del Tigre, todo el oriente del país en general. Y se fue expandiendo esta información porque llevábamos yoga no solamente a las personas que querían hacerlo, sino a personas, niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales y a personas ya mayores con necesidades especiales a nivel físico, como, con condiciones ya complejas a nivel médico, como artrosis, osteoporosis, y esta conexión con las personas, tanto jóvenes como adultas, me permitió abrirme un poco más con la gente. Y wow, creo que en este momento una de las cosas grandes que me ha ayudado es conectar con la psicología. Soy neuropsicólogo de profesión y ¿qué te puedo decir? A veces hay tantas cosas que aparecen en nuestra vida y no sabemos cómo explicarlas porque son experiencias como que tocan, como es lo que tocaba en el momento. En esta escuela de yoga que tienes actualmente, también realizas estas clases, incluso clases online. ¿Cómo pasas de este mundo, digamos, de ese contacto físico al mundo online? ¿Y cómo pueden aprender las personas a través de estas herramientas? Bueno, actualmente dirijo varias instituciones. La primera es Escuela Prema Yoga, que es la única institución que tiene en este momento los avales de la Asociación de India, Asociación de Yoga de India, bien, y los avales internacionales también. Es una institución que se dedicó primeramente a ofrecer formaciones para formar instructores de yoga de forma presencial en varias ciudades del país, tanto en Oriente como Occidente del país. Y luego, después, en la pandemia, comenzamos a ofrecer técnicas y herramientas en línea, sabiendo que en el año 2020 fue el año donde todas las personas tuvieron que reconectarse con la tecnología, aprender sobre la tecnología. Y la escuela de yoga no se quedó atrás, porque había muchas personas que en ese encierro necesitaban herramientas para poder sobrellevarlo. Bien, y especialmente las técnicas de respiración y meditación para poder diluir, no calmar, diluir la ansiedad, diluir el estado depresivo, poder reconectar con el hecho del duelo, con muchas personas que lamentablemente fallecieron. Y bueno, esas herramientas comenzaron por allí a manera de micro talleres y luego pequeñas personas que querían, sabían que su vida empezaba a mejorar, querían formarse en ello. Durante la pandemia estuve en India, por eso se me hacía como más fácil conectar con distintos horarios. Hay 10 horas, prácticamente 9:30, 10 horas de diferencia, y esto hacía que pudiera saber cuando tú estás en la mañana, yo estoy en la noche, cuando tú estás en la noche, yo estoy en la mañana, y son las horas perfectas para poder reconectar con nosotros, porque se mira, especialmente a esta hora, en la hora muy temprano, en la hora muy tarde, es como, oye, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer más tarde? Y ahí es donde tenemos que volver al presente, volver a nuestro centro. De Prema Yoga nace otra institución, que es mi carrera universitaria en Venezuela, Recursos Humanos. Una institución que se llama Lotus Productiva, Mente Productiva. Y esa institución busca capacitar a las personas en el ámbito de competencias directivas y de liderazgo, como inteligencia emocional, en el caso de la programación neurolingüística, también resolución de conflictos, y en el aspecto que digamos un poco más allá, el liderazgo, pero motivacional. Las personas a veces no encuentran cómo motivarse a sí mismas y por eso tenemos que reconocer qué tipo de liderazgo tenemos. Esto parece como desligado de la parte espiritual del yoga, pero no. Comprendemos que el mundo y nuestra salud es un proceso completamente holístico e integral. Entonces, si vamos creciendo profesionalmente, tenemos que también encontrar una herramienta para poder mantener nuestro centro y nuestra salud. Muchas veces
crecer realmente, y los estudios, el trabajo y la parte monetaria va también deteriorando nuestra salud. Robinson, tenemos que hacer nuestra primera pausa acá en Gente que Inspira. Vamos a nuestra primera pausa y regresando conocemos mucho más de este mundo del yoga y por supuesto de la medicina ayurvédica. Ya volvemos. Katiuska González cuida su voz en UNANESO, Unidad Médico Integral.